frases, hermanos, tienen mucha similitud con otra frase que está en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el versículo 9. Búsquelo, por favor. Tenga en mente las dos frases que le acabo de decir de Zacarías. Zacarías dice: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y dice: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación. De eso está hablando Zacarías. Y ahora vea la visión de Juan en Apocalipsis. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis 7:9: después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Si reflexionamos en ambos pasajes, el de Zacarías y el de Apocalipsis, debemos llegar a concluir que ambos se refieren a los planes de Dios de juntar un pueblo de todas las naciones de la tierra. Pero lo más importante es que estos pasajes dejan claro, por un lado, que los planes de Dios tendrán éxito. Porque Zacarías está hablando de gentes que vendrán. Sí, está hablando en el futuro. Juan ya los está viendo. Para Juan ya es una realidad. Dice: he aquí, miré, y apareció una multitud. Es decir, ahí ya no es futuro, ahí ya es la realidad. Eso nos habla de que los planes que Dios tiene de juntar una nación de todas las naciones de la tierra van a tener éxito. Y por otro lado, que este pueblo de Dios, que será salvado a través de Jesucristo, será una multitud. Fíjense, hermano. Es decir, que el cielo no va a ser un cielo subpoblado. En el cielo no va a haber unos pocos habitantes ahí, que por gracia de Dios hayamos sido salvos. Mientras que el diablo en su tormento va a estar acompañado por la gran mayoría de seres humanos creados a imagen de Dios. Eso no dice la Biblia. ¿Y qué clase de salvación sería esa? Que poquitos nada más nos salváramos y todos los demás estuvieran sufriendo con el diablo. Una multitud será salva, dice Apocalipsis. Una multitud tomada de todas las naciones, tan grande que nadie la podía contar, dice Juan. Eso debe enseñarnos acerca del poder del Evangelio, de la grandeza del amor de Dios y de la universalidad de la iglesia. Esta escena que Juan contempló nos muestra el fin, por un lado, de las denominaciones. Ahí ya no va a haber presbiterianos o pentecostales o bautistas o católicos romanos. Ahí va a haber hijos de Dios redimidos por Cristo. Eso es lo que va a haber en el cielo. Y por otro lado, debe terminar también con nuestro pesimismo y nuestro desánimo al evangelizar. Este pasaje nos habla de que ningún pecador es tan duro que no pueda ser alcanzado por el evangelio. Y debe animarnos el saber que toda esa multitud que contempló Juan, de gente redimida ya, de gente gozando de la ciudadanía celestial, en un tiempo, hermanos, estaba reacia a escuchar el evangelio. Porque así estamos todos. Nos rehusamos a la gracia hasta que la gracia nos alcanza. Son gente que en su momento estuvieron igual de reacias que nosotros. Reacias a dejar sus hábitos, a dejar su actitud de indiferencia, a dejar sus tradiciones que los mantienen alejados
de la verdad de Dios y de Jesucristo. Esa es la imagen que presenta la profecía de Zacarías y la profecía de Apocalipsis. Una victoria aplastante de Dios. Una victoria grandiosa, de la cual usted y yo, por gracia, formamos parte. Es cierto que si nos basamos en la decadencia actual de nuestra cultura, si nos basamos en las veces que le hemos hablado a nuestro ser amado, sea nuestra mamá, sea nuestro papá, nuestro hermano, nuestra esposa, nuestro esposo, y si nos basamos en su respuesta y en la indiferencia que casi todo el mundo tiene para las cosas de Dios, pudiéramos pensar que los malos están ganando, que nos estamos quedando atrás, pero la verdad es que no, hermano. La verdad es que en medio de tanta incredulidad, tantas burlas y rechazo a Dios, Dios sigue llamando a los que le pertenecen. De tal manera que la victoria final será suya y repito, será una victoria aplastante. En el pasaje de Apocalipsis, si nos basamos en él, habrá más gente en el cielo de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Porque Dios es muchísimo más grande que nuestra limitada imaginación. Y la victoria final, no cabe duda, que le pertenecerá a nuestro Dios. Claro que la victoria y el cuadro que presenta Zacarías está aguardando por su cumplimiento final. Decimos, Zacarías está hablando en el futuro. Él está diciendo, van a venir gentes de todos lados a adorar junto con el pueblo judío, los que sean salvos de esa nación. Esta consumación final, cuando gente de toda nación se tomará de las manos con gente judía, y todos rendidos a Jesucristo estarán en la presencia inmediata de Dios. Ese cuadro va a ser realidad cuando Jesucristo regrese y se consume el reino. Entonces ese pasaje es un pasaje del futuro, pero tiene que ver con nosotros hoy también, porque tanto las promesas de Zacarías como la visión del Apocalipsis descansa en la seguridad que tiene Dios de que nosotros, los que ya somos parte de ese reino, vamos a esparcir las buenas noticias de salvación. Dios está contando con que vamos a cumplir con nuestra obligación primaria como ciudadanos celestiales. ¿Y cuál es esa obligación? Predicar, hermanos, el reino, dar testimonio de nuestro Salvador, hablarle a gente que no conoce a Jesucristo de Jesucristo y lo que puede hacer por ellos. Hacer discípulos, siempre esperando, orando, confiando en que Él va a añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. En que ese día feliz llegará cuando toda la tierra, como dice Habacuc, será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Dios cuenta con nosotros para eso, hermanos. Déjenme ponerlo de esta manera. Dios tiene planeado salvar a una multitud de gente, la mayoría de las cuales en este momento ni siquiera está cerca del reino de Dios. Pero de igual manera Dios lo hará, las va a salvar, pero no sin nuestra participación, no sin la predicación del Evangelio, no sin nuestras oraciones por quienes queremos que sean salvos y que formen parte de esa multitud. No lo va a hacer sin nosotros, hermano. Para que Dios alcance esa victoria se requiere nuestra participación. Y usted me va a decir, pues que Dios no es todopoderoso y Él puede salvar.
Claro que puede salvar. Y no nos necesita ni a usted, ni a mí, ni a nadie para salvar a los que Él ya tiene escogidos. Pero ¿sabe qué? Él escogió que así fuera. Él quiso que la gente se salvara a través de la predicación. Ese fue su mandato. Esa es la forma en que Dios quiere que se salve la gente. Y nos involucra a usted y a mí. Y si así Él quiere que sea, ¿quiénes somos usted y yo para contradecirlo? Si Dios nos está dando ese honor de participar en el rescate más grande de todos los tiempos, ¿por qué rehusarnos a participar en él? En el plan eterno de redención, el fin y los medios le pertenecen a Dios. ¿El fin cuál es? Salvar al pueblo de Dios. Y eso le pertenece a Dios. Los medios, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Y la comisión que Él nos encomendó, ese es el medio. Y también Él lo puso. Así es que, aunque hay gente hoy que ciertamente no son salvas y que no tienen ni idea de lo que la salvación es, incluso cuando nosotros ya le hayamos hablado o intentado hablar varias veces, debemos seguir insistiendo, hermanos, una y otra vez, porque no es que esas personas no sean salvas, es que no son salvas aún. Dios nos llama a esperar lo que aún no vemos en el presente. Eso nos lleva a otro texto, uno del Nuevo Testamento, que tiene no la palabra aún, pero el sinónimo de la palabra aún. ¿Cuál dijimos que ese es el sinónimo? Todavía. Romanos 8:25. Voy a leer otra vez de la Nueva Versión Internacional. Dice así la Biblia: pero si esperamos, salud, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia, nuestra paciencia, dice la revisión 60. A ver, alguien que lo lea. Telma, léalo de la revisión 60, por favor. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, dice la revisión 60. La Nueva Versión Internacional dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. En ambas versiones, hermanos, es claro que Pablo habla aquí de dos virtudes cristianas. Una es la esperanza, otra es la paciencia.